Bienvenidas a un nuevo video. Hoy vamos a hacer un nuevo boceto porque tenemos que probar las guache que compré. O en argentino, acuarelas no témperas. Son parecidas a las acuarelas, pero no son témperas. Lo único que supongo que son más profesionales, no sé. Si ya hice el video, te lo dejo en la tarjetita. Si no, dame tiempo a que pueda hacer el video. Lo que vamos a hacer es las hojas de la agenda vieja. Bueno, hoy vamos a usar otra de esas hojas para hacer el siguiente motivo. ¿Cuál es? Vamos a hacer el boceto. Después lo pasamos a la hoja que vamos a utilizar. El que vamos a usar, ahora te lo muestro. El que vamos a utilizar es este. ¿Sí? Esta va a ser nuestra referencia. Entonces, vamos a ver que es un dibujo, creo que bastante simple para hacer con las guaches. ¿Sí? Vamos a ver qué tal nos va. Bueno, empecemos. Primero, lo que tenemos que hacer es centrar el personaje. Tal vez las letras no las hagamos, no sé, todavía no lo decido. Pero vamos a centrar el personaje. Sí, vamos a hacer el personaje sin las letras, porque al tener un formato chiquito, si hago las letras me va a ocupar mucho espacio y me va a dejar el personaje muy chiquito, y yo quiero que el personaje sea más grande. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el personaje basado en el tamaño que yo quiero que tenga. El formato va a ser A5. Primero que vamos a centrar es el personaje. El personaje yo quiero que más o menos ocupe, voy a hacer unas líneas que me van a marcar las alturas. Yo quiero que ocupe hasta ahí más o menos y aprox ahí. No dibujo nada todavía, ¿sí? Más o menos calculo, ahí estaría el cuerpo, las patitas. Sí, hago pequeñas líneas que me ayuden a ubicar las cosas. Una vez que tengo, antes de dibujar el personaje en sí, voy a hacer óvalos, ¿sí? Vamos a hacer el círculo. Bueno, dije óvalos, hacemos círculo. Bueno, hacemos un círculo medio ovalado para la cabeza. Calculo el tamaño. Estas hojas están buenas porque no son blancas del todo. ¿Habías visto cómo dibujar en agendas viejas? Es una manera de reciclar también, así que no voy a entrar en detalle, simplemente hago el círculo. Fíjate que el cuerpo de Mario es un poco más chico que su cabeza, como otro círculo enganchado, pero más chiquito. ¿Sí? Después, el piecito, vamos a hacer el piecito, no la pierna, vamos a hacer el piecito, un óvalo. Y el otro piecito está como corriendo. Tiene que ser un poco más grande porque está en primer plano. Entonces el otro piecito. Aproximadamente ahí iría nuestro personaje. Ahora vamos a empezar a darle más detalles. Todo esto son simples guías, ¿sí? Más adelante podemos cuestionarlo. De hecho vamos a cuestionarlo y a corregir si hace falta. Bueno, voy a empezar por la carita. Primero vamos a hacer la línea T. La línea T que hagamos tiene que ser curva. La línea T, acordate que es lo que me marca dónde están las cejas y la nariz. Entonces, más o menos ahí van a estar ubicados las cejas. Voy a hacer la primera ceja. También esta parte es un poco más a ojo y voy a ver el espacio que dejo entre ceja y ceja. En este caso, esta ceja se va a ver más cerca de la línea T por la posición en la cual está. De todos modos, después vamos a cuestionar. Ahora, vamos a hacer la nariz. Voy a calcular el espacio entre las cejas y la nariz. Hay poco espacio. Más o menos ahí iría. Podemos hacer un círculo completo si quieren. Después nos quedamos con la parte que va. Y ahora vamos a hacer los ojitos. Para hacer los ojitos antes voy a trazar dos líneas. Una que me va a indicar a dónde va. Fíjate que atravieso la nariz. Y otra que me va a indicar, esta vamos a utilizar la misma de las cejas. ¿Por qué? Porque los ojitos más o menos arrancan a la misma altura.
Vamos a hacer el óvalo tratando de que nos quede lo más parecido posible. Y el otro también lo vamos a hacer, pero más finito. Y lo vamos a hacer completo, no importa que está la nariz. Bien, ahora vamos a hacer el bigote. El bigote, fíjate que viene bien debajo. También lo vamos a hacer completo. ¿Por qué lo hacemos completo? Porque al hacerlo completo yo sé cuánto ocupa del otro lado, cuánto se va a ver, ¿sí? Si yo solo hago una parte, en realidad, mira, ahí va y tiene que ir ahí. Tendría que ir ahí, ¿sí? Vamos borrando como si fuese transparente la nariz. Termina un poquito más arriba. Y acá es muy característico de Mario que en el centro tenemos para el costadito 1, 2 y son 3 en realidad. Entonces tengo que calcular el espacio para que me queden parecidos los 3. Y del otro lado también 1 y ya el otro se vería un pedacito nomás, pero el tercero ya no se vería. Ahora sí vamos a remarcar la nariz. Nos metemos un poquito para adentro en la parte de abajo. Vamos a borrar lo que está adentro de la nariz. Yo siempre te recomiendo que utilices una hoja que puedas borrar, rayar, todo lo que quieras y luego la pases a la hoja definitiva, ¿sí? Que hagas el boceto primero. Bien, y ahora vamos a hacer la parte interna de los ojitos. Me quedo con esa parte. Voy a empezar a remarcar lo que va a quedarse. Aparte te queda el boceto, lo puedes pasar. Si te equivocas, lo puedes pintar 500 veces. Sí, es mejor, sí. Bueno, entonces vamos a hacer lo interno. El óvalo interno, más con trabajo y a la izquierda. También esta parte, como no se ve casi, recordad, no tiene que quedar exacto, tiene que ser Mario. Vamos a hacer otra partecita interna y otra partecita interna. Vamos a darle más forma redondita a la nariz, que me quedó medio rara. Siento que quedó tal vez bastante grande, ¿no? Tiene nariz grande, pero vamos a achicársela un poquito. Cirugía plástica. Porque si yo hago la nariz muy grande, se ve poco el ojo y se ve poco el bigote. Y yo quiero que se vea un poco más ambas cosas. ¿Ves? Ahora sí. Achico ahí, cierro el bigote y bien. El último pedacito del bigote del otro lado no se ve. Ahora vamos a hacer la boca. La boca tengo que seguir por la línea, ¿sí? Tiene como de costado la boca, si te fijas. Entonces yo me voy a fijar desde qué ondita del bigote y desde dónde termina el ojo para hacer la parte de la boca y hasta dónde llega. Llega hasta ahí. Mira, llega hasta ahí y ahí. Este punto y este punto son claves. Y ahora hacemos una U más estirada. Adentro le hacemos los dientitos. Y ahora que tenemos más o menos la carita, vamos a darle más forma a las cejas. Más formas de rellenitas. Y podemos cerrar la cara de este lado, que ya vamos a ir achicando. ¿Sí? Ahí. Y de abajo se ve más o menos hasta ahí, más o menos muy bastante parecido. Y acá es como que se mete para adentro un poquito, sigue la protuberancia de la mandíbula. Vamos a ir midiendo esta parte a ojo, no te salvas de hacer a ojo. Y vamos, antes de cerrar este lado, tenemos que hacer cosas que nos guíen. Por ejemplo, ¿qué puede ser? Que el gorro pasa por uniendo las dos cejas y después tenemos la parte que va al revés, ¿sí? Y baja un poquito, ¿hasta dónde? Hasta un poquito más del bigote.
Y ahora voy a cerrar el gorro de manera curva. La visera tiene que ir hasta afuera. ¿Hasta qué parte de acá toca? Más o menos hasta ahí. ¿Estás suscrito? Te puedes suscribir. ¿Estás suscripta? Te puedes suscribir. Es gratis. Y a mí me ayuda un montonazo. Vamos a darle un poquito más de volumen. Vamos a corregir esa parte que quedó medio rara. La imagen te la dejo en la tarjetita para bajártela. Bien, y ahora antes de cerrar la cabeza voy a hacer el mechoncito de pelo, que más o menos sé que es hasta esta altura. Me guío por el bigote. Tiene una pancita y tiene otra pancita. Y va hasta la visera. Y ahora sí me toca hacer la oreja. Antes de hacer la oreja voy a seguir la línea del gorro, bajo. Y ahora sí voy a hacer la oreja. Bueno, la oreja voy a ver hasta dónde llega, más o menos hasta la altura. Esta altura, en cuanto a esto. Y en cuanto al ojo, más o menos llega a qué altura. Ahí, estamos bien. Entonces corregimos un poquito más abajo el pelo. Ahí. Entonces la oreja va ahí. Y ahora vamos a hacer el circulito de la oreja. Voy a calcular el tamaño en comparación con la nariz. Es un poquito más chica, pero no tanto. Sí, vamos a hacer el óvalo completo. Siempre es más fácil hacer un óvalo completo. Luego me quedo con el borde externo. ¿Ves qué pasa? Si yo cerraba, yo no sabía dónde estaba la oreja. Y ahora vamos a hacer adentro un medio círculo, paréntesis, y una línea curva en el centro. Y ahora sí puedo cerrar la parte de abajo de la cabeza, más fácil. Sé que tiene una pancita y se une con lo que ya hicimos. ¿Ves que nos quedó dentro del círculo inicial? Pero hay variaciones. Y acá podemos darle más formita curva, pequeños detalles. Bien. Ahora vamos a hacer una pancita arriba, que llegue más o menos a esta altura, para la parte de arriba del gorro. Y acá vamos a ir y salimos un cachito del óvalo. Voy a calcular hasta dónde llega la visera. Fíjate que es hasta acá, no es la visera, es la parte de arriba del gorro. Voy a calcular el movimiento. Y ahí lo trazo. Pausa para sacar punte, porque necesitamos que esté filoso el lápiz. Ok. Y ahora voy a borrar todo lo que me estorba. Ya el óvalo ya no lo necesito. El óvalo, recuerden que es simplemente para ubicar las cosas en cierto lugar. Ves que quedó bastante chiquitito, y si yo pongo lo que es el Mario Bros, no me va a quedar casi nada de lugar. Vamos a borrar las líneas que son auxiliares, todas las que nos ayudaron a hacer el boceto. Y ahora sí seguimos. Vamos a hacer. Acá tenemos el loguito.
Para el loguito vamos a hacer el círculo completo. Recordad que siempre vamos a medir la distancia hasta afuera, la distancia hasta afuera, más o menos, porque no estamos calcando, y cuánto pasa por debajo. Y ahora hago el círculo completo, Bien, una vez que lo tengo, vamos a hacer la línea M. Voy de un lado y voy del otro para que me quede centrado, no lo hago de una. Y ahora hago la parte de arriba antes de hacer la parte de abajo. Y ahora voy de un lado y del otro para que me quede centrado. Subo, 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 subo. Ahora borro la parte del círculo que no se vería. Reviso, voy a corregir esta ceja un poquito más para el centro. Siempre revisamos. Esta le vamos a dar un poquito mejor forma. Pero básicamente ahí tenemos la carita de nuestro Mario Bros. Ahora vamos al cuerpo. Para hacer el cuerpo yo hice un óvalo. Bien, ¿sí? Pero me falta unir con las piernas y me faltan los brazos. Antes de hacer el cuerpo vamos a ubicar los brazos. Los brazos vamos a ubicar las manos con un puño. ¿Por qué no lo hicimos antes? Porque tienen que estar cerca del rostro. Entonces yo no sabía dónde iba a estar el rostro. Entonces vamos a hacer el puño, que tiene que ser más chico que el pie. Y el otro puño que tiene que ser más chico que el otro pie. Y tiene que estar un poco más separados. Voy a ver la distancia entre el puño y la mano. Bien. Ahora ya tengo la ubicación de dónde irían las manos. Todavía no sé cómo serían, pero ya tengo dónde irían. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser tirar las tiras que vienen desde abajo y se ensanchan. Hacemos el circulito, cortamos, hacemos la otra y el circulito. Y ahora cierro alrededor del circulito. Cierro alrededor del circulito. Primer paso. Ahora voy a achicar el óvalo. Voy a achicar el óvalo en general. En la parte de adelante achico, la parte de atrás queda porque las pompis son voluminosas. Entonces, ahora voy a ver a dónde va a ir el brazo. Yo sé que el brazo de acá tenemos esta línea que sigue ahí y baja, ¿no? Yo sé que el brazo tiene que ir acá, pero tengo que cerrar el cuerpo. No sé dónde hacerlo todavía. Entonces voy a analizar eso. Voy a ver, el cuerpo cierra ahí. Voy a ver a la distancia de la oreja. ¿Está más allá o más acá? Está más acá. Entonces eso me va a ayudar a ver hasta dónde llega el cuerpito. ¿Sí? ¿Ves cuánto lo achicamos? Bien. Borramos las partes del óvalo que ya no nos interesan. Ahora voy al brazo. Yo sé que el brazo tiene que llegar ahí. Todavía no dibujo las manos. ¿Por qué? Porque todavía no sé cómo va a estar el brazo. Entonces, si yo hago las manos y después quiero conectar con el cuerpo, se me va a hacer mucho más difícil. Entonces, primero voy a hacer los brazos y luego veo a dónde conecto las manos. Entonces, una vez que yo sé dónde está el cuerpo, puedo saber a dónde sale el brazo. Entonces, vamos a ver un pedacito de remera roja. Después, ¿en qué altura llega? Yo sé que sale por acá, más o menos. Sale un poquito más, además del largo de la oreja, y va curvando. Pero no es que tiene un brazo, un codo bien marcado, sino que es una curva. ¿Sí? Y la parte de abajo, vamos. Apenitas un poquito de curva.
y esta parte como que se ensancha. Ahora voy a empezar a ver el primer error en mi diseño. ¿Qué pasa? Me está quedando demasiado lejos esta parte. Voy a achicar. Y si yo ya tenía dibujada la mano, todo el trabajo que habíamos hecho está desperdiciado. ¿Ves que la mano quedó muy lejos? Esta parte quedó muy ancha, entonces vamos borrando y corrigiendo. Más o menos veo la distancia entre el cuerpo y la parte de la mano. Ahí. Tenemos una curva interna para adentro ahí. Bien, bien. Vamos a hacer el pelito que nos faltó ahí. Y ahora voy a corregir la mano. La mano tiene que estar más acá. ¿Sí? Es el nuevo parámetro de la mano. Borramos el viejo. Ahora voy a redondear mejor. Bueno, ahora yo sé que tengo un borde que es la unión del cuerpo, del brazo, con la mano. Con el brazo, ahí. Ahora, en esta parte de acá tengo que hacer el puño. Voy a primero, reviso el borde de arriba. Me concentro en los bordes primero. Acá tengo que cortar ese pedacito. Quedo con el borde. Ahora, voy a calcular el espacio. Voy a hacer un rectángulo adentro. Más fácil. Un rectángulo vamos a hacer adentro. Que nos va a guiar en dónde va la ubicación de los dedos. Entonces, en la esquina tenemos el dedo más grande. En realidad no es el más grande, es el índice. Después acá tenemos dos. Uno, hacemos uno y ya queda el otro. No podemos entrar en el rectángulo. Acá tenemos el dedo gordo. Mejor forma al dedo índice. No tiene dedo, tiene 4 dedos. Bueno, le damos una curvita ahí, como si fuese una J. Y le hacemos exactamente una J, pero una J con la parte de abajo muy estirada. Bien, ya tenemos la manito. Ahora vamos a hacer arriba de cada dedo. Sigo la curva. ¿Sí? Arriba de cada dedo. Un puño. Una manchita, no sé qué es. Una manchita y en el centro otra. Esta quedó muy cerca. Vamos a alejarlo un cachito. El espacio entre manchitas tiene que quedar parejo. Yo cuando hago la curva, ahí está. Bien, ahora vamos a borrar las extras. Quedamos con los dedos, sacamos el rectángulo, borramos el resto de óvalo. Ya tenemos la primera manito. Borramos en el centro esta línea. Esta línea se ve, pero no se ve toda la línea, se ve solamente hasta ahí. Bien, ya tenemos la primera mano. Ahora vamos a la segunda mano. Pero para hacer la segunda mano, de vuelta, vamos a hacer el brazo. Entonces yo sé que el brazo se ve ahí, curva, y nace más o menos a la mitad del circulito este. Y tiene que ser parecido en grosor al otro. No puede ser más grueso. Este brazo es un poquito más fácil porque tiene 2 curvas nada más. Y ahora vemos que el círculo en esta ocasión sí nos quedó bien. Entonces vamos al borde. Tenemos la parte donde se engancha. Hacemos una salchichita de guante. Y ahora acá vamos al borde. Vamos a concentrarnos en los bordes. Darle más formita a los bordes. Esta mano está en otra posición. Bien. Ahora vamos a dividir la mano
desde la parte de arriba, la mitad, un poco más abajo de la mitad. Un poco más abajo de la mitad. Ahí. Entonces yo sé que de ahí para arriba van a estar los dedos. En esta mano tiene 4 dedos. Es un error para mí. Es un error de la IA. Vamos a hacerle los 3 dedos porque tiene 3 dedos. Vamos a corregir a la IA. Vamos, entonces hacemos... Curvamos hasta la línea. Curvamos hasta la línea. Curvamos hasta la línea. Y en esta parte hacemos la U. Y ahora vamos a hacer el dedo gordo. El dedo gordo vamos a hacer un óvalo acá. Mira, que pase por arriba de los dedos. Un óvalo. Y ahora desde afuera del óvalo vamos a conectar con la mano. Quedamos hasta ahí. Hasta ahí. Después en el centro, debajo del dedito, hacemos un piquito curvo. Y después en la base, debajo de ese piquito, hacemos un contrapiquito y un contrapiquito. Más o menos algo así. Ahora vamos a borrar todo lo que no va, que es lo que está dentro de los dedos, las líneas y la línea central. Y vamos a darle un poquito más de forma a la parte de afuera de la mano. Entonces tenemos los dedos ahí. Vamos a bajar en cada dedo. En cada dedo. La pancita va hasta afuera. La pancita va hasta afuera. ¿Sí? Borro lo que no va. Voy a corregir un poquito ahí. Tengo demasiadas líneas. Vamos a hacer la que va. Ahora estoy en duda si Mario tiene 3 o 4 dedos. Porque 4 o 5 dedos. Porque estaba con error. No sé si el error ya lo perpetué o lo acomodé. Bueno, ahora vamos a los pies. Para hacer los pies, de vuelta, vamos a hacer primero las piernas. Voy a ver a la altura donde arranca. Más o menos a esa altura arranca la pierna. La rodilla dobla en esta altura. No mucho. Y ya vemos que el pie quedó muy lejos. Entonces la parte de abajo sigue la forma. Y más o menos debajo del botón un poquito más hacia la derecha, viene la parte de lo que es el pantalón. Y acá vamos a hacer el dobladillo de manera curva. De manera curva. Y ahora sí vamos a corregir el óvalo donde iría. Siento que me está quedando muy grande, vamos a achicar un cachito. Cuando achicas es lo mismo que haces, pero más arriba. Borramos las líneas que no van. Voy a borrar todo el óvalo para hacerlo mejor, porque hasta yo me estoy mareando. Perdón. Bien, y ahora sí, vamos a hacer el óvalo. Vamos a calcular la distancia del brazo con el zapato. Ahí arranca el óvalo, ¿sí? Hasta donde llega de la mano. Sobresale un poquito. Y hasta donde llega en la parte de abajo. Bueno, más o menos acá tengo que dibujar el zapato. Bien, entonces salimos. Damos la curvita. Seguimos curvando un poco más para adentro del óvalo acá. Y ahora sí nos vamos a meter por dentro del óvalo para hacer la parte de la suela. Fíjate que dividimos básicamente otro óvalo dentro del óvalo, pero la parte de abajo nos vamos a ir acercando más hacia el pantalón.
Ahora voy a cerrar el zapato de manera curva y vamos a la suela. No me gusta. Espera, vamos a cambiar un poquito esa parte. Entonces acá vamos a bajar arriba. Y acá en vez de ser curva vamos a hacer recto, por más que no esté. Y acá, ahí, curvita y unimos. Ahí me gusta más, mucho mejor. Bueno, redondeo la parte de arriba, bajo y vamos a hacer la parte externa de la suela. Vamos a cortar la suela, iría ahí. Entonces hasta ahí se va metiendo hacia adentro. Ahí sale para afuera. Y se une con la parte de abajo del zapato. Y ahora le vamos a hacer un bordecito. Porque se supone que tiene volumen todo esto. Vamos a borrar lo que no va. Voy a achicar un poquito la suela. Y la parte de arriba también, por lo tanto. Bien, ahora vamos a corregir el pantalón. El dobladillo lo voy a hacer un poquito más arriba. El dobladillo lo hacemos un poquito más arriba. Y acá vamos a cerrar el pantalón de esta forma, curva. Lo que hace que el zapato ocupe un poquito más de lugar arriba. Y borro las líneas que... Eso, hizo batallar el zapato, me hizo batallar. Bueno, ahora vamos a el otro zapato, otra pierna. Vamos a la otra pierna. La otra pierna sabemos que nace justo debajo del botón, un poquito más ahí, donde dobla la otra pierna. Acá donde dobla nace la otra. Donde dobla nace de manera curva y cierra más o menos a la misma altura que cierra esta. Es un óvalo. Esta pierna es mucho más fácil. Bien, entonces en el borde de abajo vamos a hacer el dobladillo del pantalón que se une ahí. Está más chiquito porque está más lejos. Y ahora el zapato, este zapato también es más fácil. Desde adentro, fíjate que justo nos quedó el óvalo. Vamos a darle un poco más redondez acá. Un poco más de redondez. Curvamos hasta ahí. Y acá hacemos otra pequeña curvita y cerramos. Y acá solo se ve esta partecita de lo que es la suela. Se ve el corte. Y se ve esta parte. Borramos las líneas que no van. Ya tenemos a nuestro Mario. Dentro de los parámetros marcados nos quedó, mira donde había marcado las piernas yo, pero está bueno porque no me salí demasiado, quedó bastante centrado y ahora puedo hacer el suelo y todos los detalles en este espacio. Primero voy a tirar una línea recta, un poquito más abajo, ya aprovechando que nos quedó el espacio, vamos a hacer un poquito más abajo. Y ahora la segunda línea del pasto
primero voy a hacer una línea recta y después otra línea recta. ¿Por qué? Porque esto me va a marcar la altura en las cuales yo voy a hacer las U. Y acá voy a hacer U, U. ¿Jugabas al Mario? Trata de que te queden los más parejitas las U. Las U. Bien. Ahora vamos a hacer el muñequito que tenemos acá. El honguito. Bueno, para hacer el honguito voy a arrancar haciendo un círculo. Saben que a mí me gusta hacer círculos. Vamos a aprovechar a hacerlo un poquito más grande, ya que tenemos espacio, aprovechémoslo. Bien, vamos a hacer un círculo un poquito más grande, como que está Mario por saltarlo. Los círculos, que como verás son la base de todo nuestro dibujos, de todos nuestros dibujos. Bueno, ahora el círculo donde está la línea divisora del piso, de acá para arriba va a ser la cabeza, de acá para abajo va a ser el cuerpo. Entonces yo acá, para hacer la cabeza, voy a hacer 3 círculos adentro. Un círculo arriba, en el centro, otro círculo en el costado y otro círculo en el costado. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer lo siguiente. Curva, me quedo con el borde de cada circulito. Con el borde de cada circulito. Voy a unirlos de manera curva. Voy a unirlos de manera curva. En la parte de abajo también voy a unirlos de manera curva. Es que es más fácil ahí hacer la forma del honguito. Bien, ahora para el cuerpo, en este espacio, vamos a hacer que no llegue al borde, un óvalo en el centro y adentro que atraviese el óvalo 2, uno para cada lado, que sean lo más parecidos posibles entre sí. Bien, ahora le damos más formita. Me quedo con esta parte, me quedo con esta parte, me quedo con esta parte, me quedo con esta parte. Vamos a borrar todo lo que no me quedó. Y ahora vamos a hacer la cara. Para hacer la cara vamos a marcar la línea T. Y debajo otra línea que nos va a guiar para hacer la boca y otra línea que nos va a guiar para el tamaño de los ojos. Entonces, yo sé que los ojitos tienen que estar acá más o menos. Vamos a hacer el óvalo de los ojitos completos. Y ahora en la línea T voy a hacer la primera ceja que sale para afuera. En la otra línea T voy a hacer la ceja que curva y va para afuera un poco. Voy rebanando el ojo. De este lado me quedo muy arriba. Vamos a bajar un poquito para poder hacer el efecto de enojo. Y ahora sí, le damos una formita al ojo.
más como una U, no tanto como un óvalo, alrededor de las cejas. Nos falta la partecita central. Y ahora la boca. Para hacer la boca usamos esta línea, pero vamos a bajar un poquito de cada lado. Y le vamos a hacer un triangulito y un triangulito. Y ahora vamos a borrar todo lo que no va. Ya tenemos al personaje del honguito. Las cejas, si querés, las podemos pintar. Después este dibujo lo vamos a pasar a la hoja definitiva de todos modos. Y ahora que nos falta, vamos a hacer el cilindro. Bueno, para hacer el cilindro, 2 líneas paralelas. Practiquemos las líneas paralelas más ancho. Fíjate que siempre que dibujo atravesando las cosas que están por delante para poder tener un dibujo limpio. Hacemos un rectángulo y ahora dentro del rectángulo voy a cortar un pedacito de arriba, extiendo las líneas para los costados y ahora llega el momento de cerrar ahí. Bueno, supongamos que está cerrado ahí y vamos a curvar un poquito, una pequeña curva en la parte de arriba. Esta parte la dejamos así y esta parte la dejamos así. Entonces remarcamos lo que nos queda y borramos lo que no va. Ahora vamos a hacer la vida que está acá volando. Para hacer la vida vamos a hacer un circulito nuevamente. Tratamos de que quede lo más circular posible. Y en este caso, yo sé que la vida es medio complicada de hacer. Vamos a dividir por la mitad. Yo sé que ahora la vida, la partecita de arriba, ocupa más de la mitad. Entonces, hasta ahí. En la parte de abajo acá voy a hacer un óvalo. Tratando de que quede centrado. No me quedo centrado. Borramos. Ahora sí. Bien. Y ahora en la parte de arriba vamos a ir donde está el óvalo, un poquito más arriba. Y voy por el borde y acá empiezo a meterme apenitas por adentro. Voy por el borde, me meto apenitas por adentro y voy del otro lado lo mismo. A la misma altura, por el borde. Y acá ya también es a ojo. Lamentablemente es a ojo. Y borramos. Borramos y revisamos. Vamos a suavizar los movimientos, las curvas. Y acá vamos a hacer un palito, otro palito. Después, en el centro, un círculo bien grande. También que quede parejito. Y acá un óvalo. Y del otro lado también un óvalo. A la misma altura. Si querés te puedes trazar un par de líneas para guiarte. Y después borramos la que no va.
Damos un poquito más de formita. Y tenemos la vida. Ahora vamos a hacer el signo de pregunta. El signo de pregunta lo voy a hacer más arriba, ya que estamos. Para eso vamos a hacer un cuadrado. También practicar las líneas paralelas entre sí, que nos van a ayudar un montonazo. Hacer un cuadrado. Voy a tratar de que quede parejo al borde de la hoja. Es difícil, pero no imposible. Tómate el tiempo. Fíjate que estos ángulos queden de 90 grados. Eso va a asegurarte que el cuadrado sea cuadrado. Que queden como una L perfecta. ¿Sí? Bien, y ahora que ya lo tengo, lo que voy a hacer es, voy a trazar adentro, más o menos, a esta altura, otro cuadrado más. Otra línea, dejando la misma distancia entre el borde, de arriba y de abajo. De arriba y de abajo. Y ahora en cada intersección vamos a hacer un puntito. Ahora vamos a hacer el signo de pregunta. Para eso vamos a hacer nuevamente otra línea paralela para abajo. Y otra línea paralela abajo. Una más del costado, pero más adentro. Una más del costado, pero más adentro. Estas son las guías que vamos a utilizar. Después vamos a hacer otra más, dejando un poco más de espacio. Otra más, dejando un poco más de espacio, pero no tanto como antes. Otra más. ¿Me seguís? Una más. Y una más. Ahora las verticales. Las verticales vamos a hacer una y dos. ¿Sí? Y ahora vamos a empezar a trazar. Nos vamos a quedar con esta parte, con esta parte, con esta parte, con esta parte, esta hasta la mitad. Bajamos. ¿Me seguís? Nos quedamos con esta parte. Subimos hasta la mitad. En diagonal. Subimos hasta uno entero. El pedacito ese, uno entero. Y hasta la mitad. En diagonal. Del otro lado, de la otra punta, ese pedacito entero, hasta la mitad, en diagonal. Y en la partecita de abajo tenemos el cuadradito de abajo. Te lo dejo ahí un cachito para que le saque captura de todas las líneas guías que hicimos. En el borde doblamos. Pone pausa, ¿sí? Pone pausa, le sacas captura. Todas las líneas guías que nos ayudaron a hacer el cuadradito. Bien, y ahora borramos las líneas guías. Si no te sale esta parte, podés no hacerla, ¿sí? No te preocupes. Es complicada, yo lo sé. Viste mi goma, chiquitita. Bueno, ¿qué nos falta? Nos falta la parte de atrás del paisaje. Las nubes de Mario Bros son buenísimas porque son horizontales
línea horizontal. Y después tenemos círculo grande en el centro, círculo chiquito, círculo chiquito, círculo chiquito, círculo chiquito. Y ahora nos quedamos con los bordes. Esa es toda la nube de Mario Bros. Son todas así, si te fijas. Podemos hacer varias. Vamos a hacer otra que esté más para acá. Siempre tienen que estar líneas paralelas con la línea base del horizonte. Círculo grande en el centro, círculo más chico, círculo más chico, círculo del mismo tamaño que el segundo y círculo más chico. Y ahora nos quedamos con los bordes. Cerramos, borramos lo de adentro. Ahora vamos a la parte de abajo. Vamos a hacer una nubecita más. Acá en realidad media nubecita. Así vamos a ver una parte. Vamos a ver el círculo grande. Vamos a hacer media nubecita. Como que la escena sigue funcionando, sigue fluyendo. Entonces hacemos media nube. Para darle la sensación de movimiento. Y que no esté todo tan estático. Ahora vamos a hacer el pasto. Fíjate que los pastos son bastante parecidos a lo que acabamos de hacer, ¿sí? Lo único que tenemos, por ejemplo, acá, círculo más grande, otro círculo más chico, otro más chico, y ahora del otro lado es como más irregular que las nubes. Las nubes son bastante parejitas, otro más grande, y ahora simplemente hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Me quedo con la parte de arriba, la parte de arriba, hacia abajo, hacia abajo. Detrás del muñeco también hay uno. Puedes hacer cuanto vos quieras, siempre y cuando mantengas la idea. Quedo con el borde y bajo. Quedo con el borde y bajo. Vamos a remarcar mejor el bordecito del pasto, porque tanto borrar es como que se me estaba borrando. Y borramos las partes que ya no van. La sombra de Mario. La sombra de Mario vamos a hacer una línea, otra línea, y en los bordes lo curvamos. Y en el borde tiene que ser un poco más hacia ocupar el mismo espacio que aproximadamente para atrás, porque vamos a suponer que la luz está de este lado, tuki. Y ahora el muñequito también tiene sombra, pero como está encima, la sombra está pegadita a él. Vamos a hacer que las sombras estén en la misma línea. No hace falta, pero vamos a hacerlo. Bueno, en la parte de abajo tenemos que hacer otra línea más. Y acá vamos a seguir el movimiento de las U que ya hicimos.
Y abajo tenemos, vamos a dejar un espacio y vamos a hacer otra línea paralela, todas líneas paralelas, y otra línea abajo paralela hasta donde te alcance la hoja. Y acá vamos a hacer simplemente una viborita. Esta es la parte que menos importa del dibujo, pero importa. Que menos importe no quiere decir que no importa. Vamos a tratar de mantener la viborita dentro de las líneas que marcamos. Bueno, y ahí tenemos a nuestro Mario Bros. Pasamos el dibujo, acordate de pasarlo. Ah, pará, me falta la partecita verde. Pará, vamos a hacer otra línea acá arriba. Esta parte es bastante más irregular, entonces vamos a hacer como pastitos, como pinchitos. Ahí está. Y ahora sí. Vamos a pasar el dibujo. Te quedó muy lejos, ¿no? Vamos más cerquita. Sí, me quedó demasiado espacio. Siempre vamos a cuestionarnos a nosotros mismos. Ahí está. Letra de doctor. Letra de doctor. Ahí está. Ahora sí. Bueno, entonces vamos a pasar el dibujo y lo vamos a pintar con las témperas. Espero que hayas disfrutado este ratito conmigo. Yo la pasé genial dibujando a Mario. Y te dejo un beso grande. Suscríbete para no perderte el coloreado. Nos encontramos muy pronto. Chau, chau.